paz y bien. Te saluda Fray Carlos Portillo, ahora con el tema del crecimiento cristiano. Para estos temas es importante tener nuestra Biblia en mano, si es posible, unas hojitas para anotar, de manera que yo les sugiero dedicarle más tiempo a este tema para escucharlo, para estudiarlo y sacarle el mejor provecho a estos temas. Continuamos con el tema La fe de Abraham. Espero hayan profundizado y leído los textos bíblicos, pues como les he mencionado, para estos temas se necesita mayor dedicación y tiempo. La promesa hecha a Abraham. Ahora vemos la promesa que Dios le hace a Abraham en el libro del Génesis, promesa que es la descendencia y una tierra. En Génesis 15, versículo 5 nos dice: y sacándole afuera, le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y en Génesis 15, 18, aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y en Génesis 17 del 3 al 8, cayó Abraham rostro en tierra, y Dios le habló así: por mi parte, he aquí que mi alianza contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. En estos relatos, Abraham no opone resistencia, acepta, cree y se compromete, pues es un hombre de una fe inquebrantable y de fidelidad total a Dios. Por tanto, la promesa consiste en un pacto: yo seré tu Dios, una descendencia y una tierra fecunda. Una promesa que es histórica, pues es descendencia y tierra, pero también trascendente. Es espiritual, pues Yahvé será el Dios de Abraham. Si Abraham es el primer hombre en la historia que cree, es por tanto el hombre ejemplar y modelo de todo creyente, de todos nosotros que también somos insertados en esa historia de salvación. Pero concretamente, ¿en qué consiste esa fe? Para esta pregunta nos ayuda el texto del Nuevo Testamento, especialmente de la carta a los Hebreos, que nos dice, en el capítulo 11, versículos del 8 al 12. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó por la tierra prometida, como en tierra extraña, habitando en tinieblas. Lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que lo prometía. Por lo cual también de un solo y ya gastado nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas de las orillas del mar. En Abraham hay un proceso de desprendimiento. Camina hacia la promesa sin saberlo todo. Una fe que le hace esperar. Cree y espera, y a pesar de todo,
eso lo hace porque Dios le ha dado su palabra. Todo es confiar en Dios, y su fe es respuesta a la palabra que Dios le da. Ya hemos abordado la fe de Abraham. Ahora veamos el sentido de la promesa. Decíamos que la promesa incluye para Abraham un Dios, yo seré tu Dios. Además, incluye descendencia y una tierra. En primer lugar, el compromiso de Dios en Génesis 15:1. Compromiso para con él y su descendencia. Una promesa de fidelidad. Es una promesa ilimitada, una promesa total. Acompaña, defiende y protege. ¿Qué exige esto para Abraham? Que Dios no está vinculado a un lugar estable, templo o santuario. Podemos comparar esto con Jesús en el Nuevo Testamento, pues tampoco Él está vinculado a un templo. Al contrario, lo critica diciendo que lo han convertido en una cueva de ladrones. Más bien Jesús se propondrá como el nuevo templo. El Dios de Abraham es un Dios nómada y exige ser nómada. Sal de tu tierra, por tanto exigirá obediencia y fidelidad. Estar siempre en camino. Dios exige libertad y no estar atado a nada ni a nadie. Él ofrece compañía y seguridad. Así es el itinerario de la fe para Abraham. Si se es nómada e itinerario, la promesa responde a las aspiraciones de Abraham. La descendencia permite la continuidad, es bendición. La tierra permite un lugar estable, es una promesa que ofrece seguridad, crecimiento, abundancia, estabilidad. Este Dios, por tanto, no es castigador y temible, amenazador y que se endurece, sino protector y defensor, cercano y acompañante. Ese es el Dios de la historia de la salvación, el Dios de nosotros los creyentes del siglo XXI. Esa promesa de la tierra para los descendientes de Abraham nunca fue de ellos, pues los dueños eran los cananeos. Génesis 12:6 nos dice: y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré, porque entonces estaban los cananeos en el país. Y esa tierra fue mucho más tarde de los descendientes, porque la promesa no falla, pero puede tardar, y a veces no nos damos cuenta que ya se cumplió. La promesa de Dios se cumple siempre. ¿Qué significado tiene para nosotros toda esta vida de Abraham, su fe, su promesa? Primera conclusión. Abraham es el primer hombre que cree en Dios en nuestra historia de salvación. Es por ello el modelo de la fe para todo creyente, para ti y para mí. Mi fe, por tanto, tiene que ser una fe que es confianza y no seguridad. Vivimos en un mundo donde todo queremos tenerlo seguro y además estamos sedentarios. Seguro de casa, seguro de vida, seguro funerario, hasta seguro de una mascota. Y no continúo porque la lista es larga. No podemos seguir así. Desde Abraham hay una propuesta a ser caminante y ligero de equipaje. Un cristiano desinstalado y no apegado a las cosas, a personas o instituciones. Un hombre y una mujer libres y con un corazón capaz de arriesgarse, sin ataduras ni fronteras. Así como fue Jesús de Nazaret, itinerante, no apegado a nada, libre a la ley, a la familia, al templo, a los grupos religiosos del tiempo. Esto aquí no lo comprendemos del todo, pero cuando abordemos los evangelios lo entenderemos bien. Segunda conclusión. Para un pueblo sedentario en el antiguo, Dios está vinculado a un santuario, a la naturaleza.
Para un pueblo nómada, Dios es peregrino y está vinculado al futuro, como garante de una promesa. Para el pueblo nómada, Dios es un Dios de la historia. Así Israel, aunque se vuelva sedentario, mantendrá en sus celebraciones la Pascua y otras vinculadas a Dios que va caminando con ellos en la historia. Por tanto, un Dios que conduce al futuro. Y la meta da sentido al peregrino, donde lo importante es salir, caminar hacia la promesa. Un Dios que empuja hacia el futuro, a caminar y avanzar con optimismo. Es toda una invitación a desinstalarnos, pues no somos nostálgicos del pasado pensando que eran tiempos mejores, sino el futuro como una perspectiva que nos abre a una nueva sociedad, como iglesia que busca de renovarse en todo. Tercera conclusión. La fe de Abraham nos devuelve y nos desvela que tenemos una visión de Dios muy viciada. Muchos factores entran en esto. Sin ir tan lejos, solo veamos nuestra formación deficiente que nos han ofrecido en nuestra iglesia. Nos hemos conformado con la vida sacramental y el problema es que ya nos acostumbramos. Al punto que hoy muchos cristianos apenas van a misa y otros por miércoles de ceniza y Semana Santa. La formación y crecimiento ni se habla ni se da. Está reducido a pequeñas prácticas. Cuarta conclusión. La visión de Dios más frecuente es del Dios que prohíbe, que castiga, que censura, enjuicia y vigila, que castiga a los malos y a los buenos los pone a prueba y si se descuidan también los castiga. Si vemos al Dios de Abraham y la fe de Abraham, constatamos que Dios está con él y no hace que mate a su hijo, al contrario, le confirmará en la fe y en la esperanza. La promesa sigue y se hace verdad, pues Jesús es descendiente de Abraham y tú también. Cuando veo desde aquí a Jesús, reflexiono y me digo, ¿qué ha pasado? ¿De dónde ha salido toda esta deformación? ¿Toda esta carga? Pues pareciera que encontrarse con Dios es encontrarse con mayores sufrimientos y culpabilidades. Pues si veo a Jesús en los evangelios, veo que Él lo que quería era sanar al enfermo, perdonar al pecador, llenar de esperanza al abatido, consolar al triste y sin duda denunciar todo aquello que estaba mal para con la humanidad de la que son mayoría. Por ello Abraham cree y sigue con confianza, porque Dios es el Dios de la alianza y no falla. Quinta conclusión. Ese Dios temible y vengativo, duro y castigador no existe. Ya el Génesis nos lo decía en el tema anterior y hoy nos lo dice en la persona de Abraham, un Dios cercano, protector, acompañante y prometedor de la misma historia. Nos da seguridad y esperanza. En el Antiguo Testamento vamos a ir descubriendo que esta imagen de Dios amoroso es más fuerte y contundente que la de un Dios que castiga hasta la cuarta generación, pues es misericordioso hasta la milésima generación. Sexta conclusión. Dios escoge a personas ancianas y en el caso de la mujer de Abraham, estéril. Sí, es para decirnos que la salvación no depende de nosotros, ni de nuestros medios o esfuerzos humanos, ni de los medios tecnológicos, sino de una promesa que se vuelve palabra de Dios. Por ello, no necesitamos de tanta institucionalidad en la Iglesia, o de grandes medios económicos, o de un determinado orden mundial o social. No, no lo necesitamos. De hecho,
En el Nuevo Testamento Dios nos manifiesta su gran amor en la entrega de Jesús en la cruz. Nos salva por lo pequeño y lo débil, no por cosas poderosas. Así es el camino de Dios. Caminar por Galilea con un grupo de pescadores, estar con la gente en su día a día, lavar los pies y dar la vida por todos. Abraham nos muestra su fe como confianza y entrega total, a tal punto que iba a sacrificar a su propio hijo. Es una fe incondicional y fuerte. Es una fe obediente a Dios. Por ello, es el Padre de todos los creyentes. Mi fe debe ser como la de Abraham. Y Dios será para mí como lo fue para Abraham, un Dios que cumple la promesa, pues el evangelista Mateo nos dice que Jesús es descendiente de Abraham. Tú y yo también. Por tanto, tuvo una gran descendencia como las estrellas del cielo. Séptima conclusión. En la figura de Abraham se nos muestra la fe en toda su hondura y en toda su grandeza. La fe es entrega y confianza inquebrantable en la palabra de Dios, seguridad en Dios, obediencia en sus designios, pase lo que pase, venga lo que venga. En eso consiste la actitud fundamental del hombre de Dios, y esa actitud hace visible a Jesús en el mundo. Eso nos dice José María Castillo en Teología para Comunidades. De la fe de Abraham nos trasladaremos al siguiente tema: la fe y vida de un pueblo que experimenta al Dios que ve el sufrimiento y decide bajar para liberarles. El tema siguiente será el Éxodo, el pueblo de Israel que es liberado por Dios de la esclavitud en Egipto. Paz y bien.